Escucha tu música en FM Mentes Brillantes. 88.3 MHz. De la Escuela Número 1 Secundaria, Dr. Carlos Saavedra Lamas, de General Campos, dependiente del Consejo General de Educación, haciendo su transmisión de prueba. Memoria, verdad y justicia. Tiago, te pregunto, ¿sabes por qué el 24 de marzo es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia? La verdad que no, Leandro. Me interesaría mucho saber de ese tema. ¿Me podrías contar un poco? Bueno, Tiago, te cuento. Ese día, en 1976, se produjo en la Argentina el último golpe cívico-militar. El 24 de marzo de 1976, en la Argentina hubo un golpe de Estado que tomó el gobierno por la fuerza e instauró una dictadura cívico-militar que duró hasta 1983. Durante la dictadura, las sucesivas juntas militares que ejercieron el gobierno de facto tomaron medidas políticas, económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente a nuestra sociedad, con muchas consecuencias que perduraron en el tiempo. Se dejaron de lado la Constitución Nacional y las instituciones de la democracia, y esto significó que tampoco se respetaron los derechos de los ciudadanos. Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, disolvieron el Congreso Nacional, prohibieron los partidos políticos y destituyeron a la Corte Suprema. La dictadura ejerció el terrorismo de Estado a través de la represión, la persecución, los asesinatos, la desaparición de personas y la apropiación de menores, con el objetivo de generar miedo, aislamiento y así controlar a la población. Es importante señalar que la mayoría de los desaparecidos fueron militantes, trabajadores y estudiantes. En ese marco, se intervinieron los sindicatos y se suspendieron los derechos de los trabajadores. Las políticas económicas tendieron a la destrucción de la industria nacional y a promover la importación de productos hechos en el exterior. Esto implicó que miles de trabajadores perdieran su trabajo y que bajaran los salarios, por lo que muchas personas pasaron a ser pobres. También, la dictadura pidió préstamos al exterior y como consecuencia aumentó la deuda externa del país, que en esos años creció enormemente. Al mismo tiempo, el Estado dejó de invertir en salud, educación y vivienda, y esto empeoró las condiciones de vida de amplios sectores de la población. En el ámbito social y cultural, hubo una fuerte censura en la prensa y además se prohibieron libros, canciones, obras de teatro y expresiones culturales contrarias al gobierno. Al mismo tiempo, algunos de los medios de comunicación más importantes fueron cómplices del gobierno militar, apoyándolo a través de la propaganda y ocultando crímenes que cometía el terrorismo de Estado. Después de 7 años de dictadura, la presión internacional, la demanda popular y el desgaste político de los grupos gobernantes profundizó por la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982. Derivaron en el llamado a elecciones nacionales. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como presidente constitucional de la Argentina y la Plaza de Mayo se llenó de gente que fue a festejar la vuelta de la democracia. Bueno, Tiago, cerrando un poco, te cuento que hace 40 años que en la Argentina vivimos en democracia sin interrupciones. La democracia se construye entre todos y todos los días. Tenemos que cuidarla y defenderla porque dentro de la democracia se respetan nuestros derechos y hay mayores grados de justicia y libertad. Para esto es importante construir una memoria reflexiva sobre la última dictadura militar. Pensar sobre estos aspectos es clave para comprender el presente y ver qué podemos hacer para que cada vez la sociedad sea más justa e igualitaria. Estuviste escuchando el micro radial a dos voces, con Leandro y su compañero Tiago. Escucha tu música en FM Mentes Brillantes.
88.3 MHz. De la Escuela número 1 Secundaria, Dr. Carlos Saavedra Lamas, de General Campos, dependiente del Consejo General de Educación, haciendo su transmisión de prueba.